Bueno, un poquito más tarde de 35 porque ya son y 40 minutos, pero aquí estamos en directo haciendo este espacio semanal de mucho interés para el ciudadano y sobre todo para el mundo empresarial, que a veces, pues lógicamente no tiene este vehículo a través de los medios de comunicación para informarse de lo más noticiable del mundo de los negocios. Por eso hemos pensado en este espacio que estrenábamos la semana pasada. Tenemos hoy con nosotros a Hortensia González Bautista. Buenos días. Buenos días. Y también a Eva Peco, que es economista y abogada, porque precisamente ella va a ser quien desarrolle el tema de hoy. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues bienvenida al programa. Lo primero de todo es precisamente decirles a los oyentes que, como saben, cada semana elegimos un tema de interés para el mundo empresarial que especialistas en la materia van a ir desarrollando. Y también invitamos a un empresario pues para saber su trayectoria profesional, para conocer cómo se inició en el mundo de la empresa y cómo en los tiempos que corren sigue estando ahí presente y trabajando de cara al futuro. Y aunque luego hablaremos con él, damos la bienvenida a Marco Reina Ramírez, que es empresario administrador de Andamar y del grupo Andanza. Muy buenos días, Marco. Buenos días. Pues luego tendremos ocasión en la segunda parte del programa de conocer su trayectoria profesional, pero ahora en cualquier caso nos vamos a ceñir al tema y después también tendremos ese apartado que abrimos con las noticias del mundo de la empresa y de la economía más destacadas, que será Hortensia, que las ha ido recogiendo a lo largo de la semana, quien nos las dé a conocer. Pero ese programa de hoy tiene interés en ese tema porque está siendo muy demandadas las preguntas de la no repercusión del IVA en las facturas emitidas por empresarios en los supuestos de ejecución de obras en urbanizaciones y edificaciones. A ver si Eva nos lo aclara y nos lo hace fácil. Pues sí, Soki, eso entiendo. Yo lo que quiero es explicar de una forma sencilla un tema pues tan complicado como este. Primero, aclarar que el que no tengan que repercutir los empresarios el IVA no significa que ese IVA no exista, sino que ha cambiado el mecanismo por el que se recauda ese IVA. Para que todo el mundo que nos escucha nos pueda entender, vamos a explicar un poquito que quien tiene la obligación de ingresar los impuestos en Hacienda se llama sujeto pasivo. Ese sujeto pasivo, que en la mayoría de los impuestos coincide con la persona que paga el impuesto, o sea, que saca de su bolsillo el dinero para pagar, pues no ocurre lo mismo en el IVA. Por ejemplo, un impuesto muy sencillo como es el impuesto de bienes inmuebles, pues uno es propietario de una vivienda, recibe su carta de pago a su nombre, saca su dinero y va y lo ingresa en el ayuntamiento. Bueno, pues él es el sujeto pasivo, pero coincide la persona del sujeto pasivo con quien tiene que pagar el impuesto y saca el dinero, digamos, de su cuenta, de su bolsillo, de su cartera. Pues en el IVA esto no es posible porque sería muy, muy complicado y totalmente caótico. El IVA se genera por todos los ciudadanos, prácticamente todos, y por todas las empresas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y por todos, prácticamente todos los actos de nuestra vida. Encendemos la luz, pagamos IVA. Abrimos el grifo para ducharnos, pagamos IVA. Vamos a la compra, pagamos IVA. Exactamente. Entonces, si por cada acto cotidiano cada uno tuviese que ingresar el dinero en Hacienda, el sistema sería un caos. Entonces, digamos que la ley convierte en sujetos pasivos a los empresarios que a través de la factura nos repercuten el IVA y ellos son los encargados de recaudárnoslo a nosotros para ingresarlo en Hacienda. Bueno, pues esto que es así en la generalidad y que ha sido así durante muchísimos años, desde el año 87 en que tenemos este impuesto, pues ha cambiado en un sector muy problemático y que afecta a muchísimos pequeños empresarios. ¿Qué supone el cambio? Pues que los empresarios de la construcción, grandes o pequeños, ya no van a actuar de recaudadores para Hacienda, sino que son sus propios clientes quienes en determinadas ocasiones el dinero sale de su bolsillo y ellos mismos van a ingresar el IVA para entendernos, aunque con los empresarios eso no es exactamente así, pero para hacerlo más sencillo, digamos que en esos casos es el propio cliente quien va a coger su IVA y en vez de pagárselo junto con la factura a quien le ha hecho la obra, lo va a ingresar directamente en Hacienda. Bueno,
Este es el principal cambio en lo que se llama inversión del sujeto pasivo, porque cambia la figura del sujeto pasivo del IVA. Hay otros supuestos en los que no nos vamos a referir hoy por no alargar y no complicar la materia. Entonces, el supuesto que más se está afectando, porque hay una infinidad de pequeños y grandes empresarios en el ramo de la construcción, es el cambio en las ejecuciones de obra que cuyo objeto sea la construcción o rehabilitación de edificaciones o la urbanización de terrenos. ¿A quién afecta? Pues afecta a toda la cadena de empresarios que trabajan en el mundo de la construcción haciendo este tipo de obras, construyendo edificios, rehabilitando edificios o urbanizando terrenos, que digamos es pasarlos de rústicos a urbanos. Bueno, pues están los fontaneros, los electricistas, los albañiles, los que montan los muebles de cocina, los carpinteros, los de la carpintería metálica, un sinfín de pequeños y grandes empresas, pero sobre todo pequeñas porque son las que más dificultades tienen a la hora de asumir los cambios en la legislación. Y todas estas personas que están implicadas en este ramo de la construcción, para que ellos lo sepan, por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo práctico para que nos lo pueda entender el oyente. Tú hablabas, por ejemplo, del fontanero o del electricista que en una edificación hace un trabajo y que emite una factura para ese trabajo que ha hecho. ¿De qué manera lo hace con este cambio? Vale, pues cuando tradicionalmente el fontanero a su contratista o directamente al promotor le emitía la factura y le cobraba el tipo de IVA correspondiente y a él se lo pagaba el constructor y él lo metía en su liquidación de Hacienda, ahora ese fontanero va a emitir la factura sin IVA. Va a poner en la factura que la emite sin IVA porque las obras que le han encargado están en el supuesto de inversión del sujeto pasivo. Quiere decirse que en lugar de él ingresar ese IVA, que lo va a ingresar es, diríamos, el constructor que se encarga de toda la obra grande, ¿no? Efectivamente, quien recibe la factura. En vez de quien emite la factura, ese IVA lo va a liquidar quien recibe la factura. Entonces, ¿qué requisitos? Y dirá, bueno, y yo fontanero que soy un empresario con 2 empleados, una empresa pequeña que no tiene muchos medios para asesorarse o para ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo sé yo si tengo que emitir la factura con IVA o sin IVA? Bueno, pues en esas ejecuciones de obra se tiene que dar 2 requisitos. Primero, que sea una obra de construcción de una edificación o de rehabilitación de una edificación o que sea de urbanización de terrenos. Ante la duda ese fontanero necesita una certificación, una comunicación expedida por quien le ha contratado esos trabajos, que le certifique fehacientemente que esos trabajos se enmarcan dentro de un contrato cuyo objeto es la construcción o rehabilitación de edificaciones o la urbanización de terrenos. Con ese certificado, digamos que se cubre las espaldas, efectivamente, eso es. El otro requisito que tiene que cumplir es que su destinatario sea otro empresario. Cuando, por ejemplo, un promotor particular quiere construirse su propia casa y contrata a ese fontanero, en ese caso, como esa persona no actúa como empresario, siempre le voy a tener que emitir la factura con IVA. También puede surgir la duda de ¿y cómo sé yo quién actúa como empresario y quién no actúa como empresario? Bueno, pues la Dirección General de Tributos, en una consulta vinculante del 27 de diciembre, la verdad es que se ha mojado y ha aclarado que cuando el destinatario es una persona física o un ente público o asociaciones cooperativas o otras entidades sin ánimo de lucro, en principio yo les emito la factura siempre con IVA. ¿Por qué? Porque se presume que no son empresarios, que no actúan en calidad de empresarios. Podrían actuar en calidad de empresarios. En ese caso, son ellos quienes me tienen que comunicar fehacientemente que en esta obra en concreto actúan como empresarios. Y entonces yo con ese papel también me cubro mis espaldas y les emito la factura sin IVA.
Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿eh? Yo por lo menos me he enterado, con lo cual creo que los oyentes seguro que también. Pues como nuestro espacio tiene varios contenidos, hoy no sé si te quedará, Eva, alguna puntualización que hacer, pero yo creo que, claro, luego todo esto, si uno tiene dudas, pues ya busca a su asesor que sea el que específicamente en su caso le oriente, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues vamos al apartado de las noticias y precisamente Hortensia no ha perdido el tiempo esta semana y nos va a decir qué noticias del mundo del empresario, de los negocios, son las que nos ha recogido. Pues como información económica más destacable de la actualidad, damos los siguientes avisos. Industria ha cerrado un año turístico de récord y anuncia que 2013 será mejor. España recibió casi 58 millones de turistas internacionales, lo que supone un incremento del 3% con respecto al año inmediatamente anterior. La pasada semana, España y Estados Unidos han firmado un nuevo convenio para evitar la doble imposición y eliminar impuestos a las empresas. Por su parte, las cláusulas de revisión salarial cada vez figuran en menos convenios colectivos. El listado de los mayores defraudadores a Hacienda se hará público en el primer trimestre del año. La pretensión de la agencia tributaria es que la identificación alcance no solo a defraudadores, sino también a morosos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a la Comisión Europea y obligará a España a subir el IVA de algunos productos sanitarios al 21%. Hacienda fía todo el ejercicio fiscal al aumento de los ingresos por IVA. La previsión de ingresos de este año depende en buena parte de dicho impuesto. Por su parte, también Hacienda ha creado una web para denunciar los pagos en efectivo. La Dirección General de Tributos fija cuándo una factura electrónica es aceptada por el receptor. El Gobierno defiende que en la segunda mitad de 2013 empezará a vislumbrarse la recuperación. En el sector bancario y bursátil destacamos, entre otras noticias, el posicionamiento de la Fiscalía a favor de aquellas personas que en su día contrataron preferentes. Y como noticia importante, la Comisión Nacional de Competencia estudiará los nuevos límites del Banco de España a los intereses de los depósitos, pagarés, bonos y cuentas corrientes. La recomendación en este sentido es que los tipos de los depósitos a 12 meses tendrán que ser de un 1,75% como máximo, del 2,25% si son hasta 24 meses y del 2,75% por encima de ese plazo. No obstante, deja margen de maniobra para las entidades que quieran pagar más a sus mejores clientes. Se baraja que queden exentos los productos de ahorro con más de 10 millones de euros. Por último, reseñar dos aspectos. En primer lugar, la apuesta del Colegio de Economistas de Aragón y la Fundación de Aragón Invierte por apoyar a las más pequeñas y medianas empresas. Y en segundo lugar, la iniciativa del Gobierno al retomar el asunto relativo a la liberalización de los servicios profesionales, lo que supondría que cualquier persona titulada pueda ejercer cualquier profesión sin necesidad de colegiarse en un colegio profesional. Bueno, pues temas sumamente importantes. Yo me he quedado con el de los ahorros, que yo creo que nos van a penalizar, porque claro, nos van a dar menos intereses, con lo cual lo mismo nos levantamos la baldosa y metemos ahí los intereses, que es donde yo creo que están más seguros. Bueno, es una broma. Vamos ya con el último apartado, con el tema del empresario que hoy nos visita, que es Marco Reina, al que hemos dado la bienvenida antes, y que a mí me gustaría un poco conocer el perfil de Marco Reina como empresario, con su formación, cómo se inició en el mundo de la empresa. Buenos días. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a Ficolsa y a ti, Sofi. Un placer. Y bueno, pues yo de vocación y de profesión soy fisioterapeuta, estudié en Toledo hace ya 17 años y empecé montando mi primera clínica de fisioterapia a los 3 meses. De ahí ya han venido otras 4 más, si mal no recuerdo. Y bueno, pues hace 3 años le estábamos dando muchas vueltas varias personas a un tema en concreto, que era el tema de la tercera edad, de hacer una residencia de mayores, y bueno, surgió la posibilidad de que en Ciudad Real, hacía 18 años que no se construía ni se abría una residencia para personas asistidas, personas mayores asistidas, y bueno, pues tomamos la decisión de tirar para adelante. En tiempos difíciles. No lo sabes tú bien, creo yo. Muy difíciles, y yo creo que es que cada vez más, pero bueno, no nos da miedo. Eso es importante. Entonces, bueno, pues a raíz de formar, junto con otras personas, entre ellos Daniel Rivas, el grupo Andamarc, que es el titular de la residencia de aquí de Ciudad Real,
pues surgió la posibilidad, viendo lo que llevaba consigo una residencia de la tercera edad, pues la posibilidad de hacer empresas, crear empresas que diesen servicios, los servicios que necesita una residencia de la tercera edad, pues crear nosotros esas empresas a título personal, y bueno, pues para externalizar ese servicio pues lo dábamos nosotros directamente. Y lo que comenzó con una residencia de mayores, pues ahora se ha convertido en un grupo de empresas, que es el Grupo Andanza, el cual lo forman pues desde la fisioterapia. Una vez que creamos el grupo, pues Fisioterapia Marcos Reina pasó a llamarse Fisiogroup, ¿de acuerdo? Entonces ahora trabajamos bajo ese nombre. Daniel Rivas, que tenía y tiene la Academia de Formación Tecnas, pues también pasó a formar parte del Grupo Andanza. Se creó Calidad y Gestión Mancha, que es una empresa, pues como su propio nombre indica, de gestión propia de todo lo que conlleva la residencia. Viendo la necesidad, y puesto que el inicio y una de las bases fundamentales del grupo Andanza es la ayuda pues a las personas mayores y en definitiva a las personas que necesitan o que tienen cierto grado de discapacidad, que están necesitadas por esta sociedad, pues creamos un centro especial de empleo que se llama Andanza Emplea. El propio Grupo Andamar, como ya he dicho, una empresa de mantenimiento que se llama Mantergo, en el cual bueno, pues da todo tipo de asistencia, tanto a nivel de fontanería, electricidad y demás. Y luego, como ahora son tiempos difíciles y bueno, pues nadie o casi nadie se echa para adelante, pues en el transcurso de estos 3 años se nos ha abierto la posibilidad de aumentar el número de residencias bajo gestión del grupo Andanza, y entonces estamos ampliando también en otras zonas, en otras comunidades, no solamente en Castilla-La Mancha, sino también en Castilla-León y Andalucía, con otras residencias. Entonces se creó también el grupo Andanza Gestión Geriátrica. Es muy interesante porque además se ve que zapatero a tus zapatos, es decir, vosotros habéis creado una base de una empresa sobre la que tenéis una formación y unos conocimientos, os habéis agrupado y sobre esos sectores estáis trabajando, y eso es el futuro, donde detrás hay un técnico en la materia. Sí, señor. Detrás, hombre, todo empezó con el grupo Andamar, y si nos remontamos, Andamar significa Antonio, Daniel y Marco. Esa persona es Antonio Izquierdo, que bueno, de todos es conocido. Lo que ocurre que Antonio está ceñido a lo que es el grupo Andamar, y grupo Andanza lo creamos Daniel Rivas y yo. Bueno, y en estos tiempos tan difíciles, siendo gente que hace unos años empezó en el mundo de la empresa, hay que, bueno, pues echarle imaginación, trabajo, agallas, llámale lo que quiera, para seguir saliendo adelante y viendo una proyección de futuro, ¿no? Mira, te voy a decir, has dicho yo creo que una palabra clave: imaginación es fundamental. Porque si tú supieses lo que hemos imaginado para poder llegar a conseguir que un banco confíe en nosotros en el día de hoy, vamos, te puedo decir que imaginación toda. Optimismo, pues mucho también. Estuve en APD en una conferencia que dio un señor, y en resumidas cuentas nos preguntó a todos qué opinábamos que había que tener para crear una empresa, y yo dije optimismo. El hombre se rió un poco. Te digo que si no hay optimismo y no tiras para adelante, vamos, al tercer día te tiras para atrás. Pues ese es el tema. Ahí están empresarios de aquí que además no solamente se conforman con trabajar aquí en tiempos difíciles, sino que amplían fronteras, se van a otras comunidades. Ejemplos a seguir. Marcos Reina, muchísimas gracias por estar aquí, enhorabuena y mucho éxito para el futuro. Muchas gracias a ti. Y a ustedes les emplazamos para la próxima semana, a esta misma hora, en La Empresa.